Señoras y señores, el sistema educativo de España está viviendo una conmoción sin precedentes. En el vestíbulo de salidas del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, un profesor con 35 años de experiencia en uno de los colegios más prestigiosos de Madrid, inclinó la cabeza, muy profundamente. Frente a sus 120 estudiantes, dijo con lágrimas en los ojos, estaba completamente equivocado. Antes de partir, la situación era el polo opuesto. El colegio había recibido una avalancha de llamadas de protesta de más de 300 padres de familia, colapsando las líneas telefónicas. ¿Por qué Colombia y no Nueva York? ¿Qué garantía tenemos de que Bogotá es segura? He oído que el tráfico es un caos, ¿no es así? Incluso los profesores sentían una profunda inquietud. Yo, Alejandro, como director de curso, había tomado la decisión de ir a Bogotá por una cuestión de presupuesto, casi a regañadientes. Sin embargo, en tan solo 5 días, todo se había transformado. ¿Qué ocurrió exactamente en esos 5 días? ¿Qué convirtió la indignación de 300 padres en una oleada de emoción? ¿Y qué escena llevó a este veterano profesor a hacer una reverencia tan sentida en un aeropuerto extranjero? Escuchemos ahora la historia, contada de primera mano por este educador de la élite madrileña. Mi nombre es Alejandro. Durante 35 años, he sido director de curso en uno de los colegios más importantes de Madrid, una de esas instituciones conocidas como de élite, donde estudian los hijos de las figuras más influyentes de la política y los negocios de España. Cada año, es nuestra tradición llevar a los estudiantes del último curso a un viaje de estudios al extranjero. Los destinos suelen ser ciudades como Nueva York, Londres o París. Pero el pasado mes de febrero, el rectorado convocó una reunión de emergencia. El director financiero anunció que el presupuesto de este año se había reducido en un 40%. Teníamos que organizar el viaje con un presupuesto de 800 euros por estudiante. Ir a Nueva York requería, como mínimo, 1.200. El representante de la agencia de viajes, con voz temblorosa, sugirió un destino alternativo, Colombia. Con un viaje de 5 días a Bogotá, dijo, sería posible mantenerse dentro de los 700 euros por estudiante. El aire en la sala de junta se congeló al instante. Si soy sincero, la idea no me entusiasmaba en lo más mínimo. En mis 35 años de carrera, jamás habíamos considerado un viaje de estudios a Colombia. Pero no teníamos otra opción. El destino final se fijó, Bogotá. A principios de marzo, celebramos la reunión informativa para los padres. De los 150 asistentes, casi la mitad expresó su rotunda oposición. Un padre, visiblemente alterado, me interpeló, he oído que es un lugar increíblemente peligroso. ¿No es así? ¿Qué pasa con la seguridad? Otra madre añadió, dicen que el tráfico es un desastre y que es muy inseguro para los peatones. Si ocurre un accidente, ¿quién se hará responsable? Aunque intenté calmarlos con los datos que había preparado, la verdad es que ni yo mismo estaba convencido. La reunión de profesores no fue mejor. Mi colega, Javier, señaló la barrera del idioma y el acento, aunque hablen español, el contexto cultural es totalmente distinto. ¿Qué pasará si un estudiante se pierde? Otro profesor, preocupado por la gastronomía, preguntó, ¿la comida no será demasiado pesada o extraña para los chicos? ¿Ajiaco, bandeja paisa? ¿Les gustará? Respondí que haría todo lo posible por garantizar el bienestar de todos, pero la ansiedad crecía en mi interior como una mala hierba. Al llegar a casa, me desahogué con mi esposa, Sofía. En 35 años, nunca me había enfrentado a una situación tan complicada. Sofía, siempre optimista, intentó consolarme. Quizás sea una experiencia completamente nueva y enriquecedora, dijo. Yo no lo veía así. Busqué Bogotá en Internet. Aparecieron fotos de Monserrate y del Museo del Oro que parecían impresionantes, pero también me topé con titulares que hablaban de inseguridad, trancones infernales y arquitectura deteriorada. Me preocupaba especialmente leer sobre el caótico tráfico y la cantidad de motocicletas que, según decían, circulaban sin ley.
La noche antes de la partida, metí en la maleta mi pasaporte, un botiquín de primeros auxilios y la lista con los nombres de los estudiantes. En mi mente, solo había un objetivo para este viaje: terminarlo sin incidentes. Con traer a los chicos de vuelta a casa sanos y salvos, sería más que suficiente. La mañana de la partida nos reunimos en el aeropuerto de Barajas en Madrid. 120 estudiantes y 8 profesores. Aunque los chicos mostraban algo de emoción, se oían susurros de decepción por todas partes. Nueva York habría sido mucho mejor. Antes de embarcar, les di las instrucciones habituales: moverse siempre en grupo, cuidar sus objetos de valor, no hablar con extraños. Ya en el avión, Javier se me acercó. ¿Cómo crees que saldrá todo esto, Alejandro? Haremos lo que podamos, respondí, aunque mi preocupación era palpable. El avión despegó para un largo vuelo de 10 horas. Mientras miraba por la ventanilla las luces de Madrid desvanecerse, pensé: seguramente no hay una ciudad más cómoda y segura que la nuestra. No podía imaginar cómo sería Bogotá. Mis expectativas eran prácticamente nulas. Tras 10 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Al bajar del avión y poner un pie en la terminal, no pude evitar detenerme. El techo era alto y el espacio, luminoso. La atmósfera era mucho más cálida y acogedora de lo que había imaginado. Aunque no era tan colosal como Barajas, todo estaba impecablemente limpio y ordenado. El suelo brillaba, y el personal del aeropuerto nos guiaba con sonrisas amables. Los letreros estaban claramente indicados en español e inglés. Mientras esperábamos en el control de inmigración, noté algo: a pesar de la multitud, todo el mundo guardaba un orden perfecto. El control de pasaportes fue sorprendentemente rápido y cordial. El agente de inmigración incluso sonrió a los estudiantes y les dijo con un acento alegre: bienvenidos a Colombia. El proceso para los 120 fue fluido y sin contratiempos. Pero lo que más me dejó atónito fue la recogida de equipajes. Nuestras maletas, al salir por la cinta transportadora, no eran arrojadas de cualquier manera. Varios empleados del aeropuerto las cogían con cuidado y las colocaban de pie para facilitar su recogida. Los estudiantes empezaron a murmurar: «¡Ala, qué amables!». Sentimos por primera vez lo que llaman la calidez colombiana. Al salir a la sala de llegadas, un guía colombiano nos esperaba con un cartel con el nombre de nuestro colegio. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de hablar elocuente y sonrisa fácil, llamado Andrés. Subimos a un gran autobús turístico. Una vez en marcha, Andrés nos explicó que la hospitalidad es la esencia de Colombia, y que aquí a los visitantes se les trata como si fueran de la familia. Tuve que admitir para mis adentros que el ambiente era, en efecto, mucho más cálido de lo que había previsto. Tomamos la avenida El Dorado hacia la ciudad. La carretera era ancha y bien mantenida. A los 15 minutos, a nuestra izquierda, apareció un moderno complejo de edificios. «Eso es el sector de Salitre», explicó Andrés. Rascacielos ordenados, rodeados de parques y zonas verdes. Aquello no se parecía en nada a la imagen de edificios viejos y descuidados que había visto en Internet. Tras otros 40 minutos de trayecto, entramos en el corazón de Bogotá. El paisaje cambió. Edificios nuevos y antiguos se entrelazaban, creando una atmósfera vibrante y única. Andrés nos contó que Bogotá es una ciudad que fusiona historia y modernidad. Aunque algunos edificios parezcan antiguos, dijo, son las cicatrices de la historia del desarrollo de la ciudad. Y la seguridad es excelente. Vi el río Bogotá, y junto a él, una ciclorruta llena de gente en bicicleta. Una hora después, llegamos a nuestro hotel cerca del centro histórico, en la Candelaria. El vestíbulo era luminoso y pulcro, y el registro fue increíblemente eficiente. Me asignaron una habitación en el piso 14. Al abrir la ventana, la panorámica de Bogotá se extendió ante mis ojos. A lo lejos, las luces del santuario de Monserrate brillaban en la cima de la montaña. Eran las 7 de la tarde y las calles rebosaban de vida, pero sin caos. Mi colega Javier me llamó al teléfono de la habitación.
La habitación es mucho mejor de lo que esperaba, ¿verdad? Estaba de acuerdo. Un pequeño cambio empezó a gestarse en mi interior. Sentí que quizás había subestimado a Colombia. La cena fue un buffet en el restaurante del hotel. Había una gran variedad de platos, desde cocina colombiana hasta opciones internacionales. Los estudiantes, con curiosidad, llenaban sus platos de ajiaco, arepas y lechona. Los que probaban los jugos de frutas exóticas como el lulo o la maracuyá por primera vez abrían los ojos con asombro. «Esto está buenísimo», exclamaban. Después de cenar, les di a los estudiantes 2 horas de tiempo libre para pasear por los alrededores del hotel. Los dividimos en 4 grupos de 30, cada uno con un profesor a cargo. Yo me encargué del primer grupo. Andrés nos hizo una sugerencia: ¿por qué no probamos el Transmilenio? La estación está cerca. Será una experiencia diferente a la del Metro de Madrid. Dudé un poco. El Metro de Madrid en hora punta es un hervidero de gente, y siempre hay que estar alerta por los carteristas. Pero Andrés nos aseguró que no había problema. Sobre las 6 de la tarde, bajamos a la estación. Descendimos por las escaleras mecánicas y apareció el andén. Estaba increíblemente limpio, incluso más que muchas estaciones de Madrid. Andrés nos explicó que en el Transmilenio está terminantemente prohibido comer o beber, ni siquiera agua, y por eso se mantiene tan pulcro. Un autobús articulado rojo de la línea troncal se detuvo en la plataforma. Las puertas se abrieron, y la gente esperó pacientemente a que bajaran todos los pasajeros antes de subir en perfecto orden. Los asientos azules, reservados para personas con movilidad reducida, permanecían vacíos a pesar de la multitud, respetados por todos. El autobús estaba lleno, era plena hora punta. Sin embargo, nadie hablaba en voz alta. Reinaba un silencio sorprendente. La mayoría de la gente miraba sus móviles o descansaba con los ojos cerrados. Nos bajamos en la estación de las Aguas para caminar por el centro. Los pasillos eran anchos y la señalización, muy clara. Miré a mi alrededor, pensando que debía estar atento a los ladrones. Pero, extrañamente, vi a mucha gente con la mochila a la espalda, sin ninguna precaución. Las mujeres llevaban sus bolsos con total naturalidad. Javier me susurró: parece que aquí no hay que preocuparse tanto por los carteristas. Sentí lo mismo. El ambiente era completamente diferente al de Madrid. No había esa tensión, esa sensación de opresión constante. Llegamos a la Plaza de Bolívar y salimos a la superficie. Ante nosotros se extendía el corazón histórico de la ciudad, un hervidero de gente rodeado de edificios imponentes. Había muchísima gente, artistas callejeros, vendedores ambulantes, pero todo fluía con una energía juvenil y ordenada. Paseamos unos 40 minutos por el Chorro de Quevedo antes de tomar otro Transmilenio de vuelta. En total, usamos el sistema durante casi 1 hora y ni una sola vez sentí peligro. Eso, en Madrid, sería impensable. De vuelta al hotel, un estudiante comentó: siento que es más seguro que Madrid, y la gente es muy educada. Los demás asintieron. En el vestíbulo me encontré con los profesores de los otros grupos. Me contaron que los estudiantes habían explorado sin miedo, que no habían percibido ningún peligro. Al volver a mi habitación, me quedé mirando por la ventana. Las calles de Bogotá, incluso pasadas las 11 de la noche, emitían un brillo cálido y seguro. Algo dentro de mí estaba cambiando. A la mañana siguiente me desperté temprano. El plan del día era visitar el barrio de la Candelaria y el Museo del Oro. Salí del hotel con los estudiantes. El tiempo era magnífico, con un sol cálido que bañaba las calles. Caminamos por las calles empedradas que conducen al corazón histórico. A pesar de ser solo las 10 de la mañana, las tiendas ya estaban abiertas, llenas de vida. Panaderías tradicionales, tiendas de artesanías, pequeños cafés. Los estudiantes miraban a su alrededor con fascinación. Después de explorar durante 1 hora, les di tiempo libre. Acordamos reunirnos en 30 minutos en la plazoleta del Chorro de Quevedo. Los chicos se dispersaron en pequeños grupos.
Javier y yo decidimos tomar un café en un local cercano. Justo cuando nos dirigíamos hacia allí, oímos un grito de angustia. Corrí hacia el lugar del que provenía el sonido. En un pequeño espacio junto a una tienda de recuerdos, uno de nuestros estudiantes, Mateo, estaba sentado en el suelo, llorando desconsoladamente. Mateo estaba pálido como el papel. Dijo que no encontraba su cartera. Parece que la había olvidado en alguna parte mientras compraba. Me acerqué corriendo para preguntarle qué pasaba. He perdido la cartera, sollozó. Y mi pasaporte estaba dentro. En ese mismo instante, la gente de alrededor comenzó a congregarse. Al principio eran 2 o 3 personas. En un abrir y cerrar de ojos, ya eran 7. Un joven que parecía universitario, una mujer de unos 30 años vestida con traje de oficina, un hombre de mediana edad e incluso una señora mayor que vendía arepas en un puesto cercano. La señora de las arepas se acercó a Mateo con una botella de agua y le dijo con voz tranquilizadora: «Tranquilo, mijo, respire. Tómese un poquito de agua». El hombre de mediana edad comenzó a desandar el camino que Mateo había recorrido, buscando la cartera. La mujer de traje consolaba a Mateo, mientras el joven universitario sacaba su móvil y empezaba a llamar a las tiendas que habíamos visitado. Yo me quedé allí, de pie, completamente atónito. Todo había sucedido demasiado rápido. En menos de un minuto, 7 desconocidos se habían organizado y habían asumido un papel para ayudar. ¿Era esta la legendaria calidez humana de la que tanto había oído hablar? El estudiante universitario que había estado llamando a las tiendas se acercó a nosotros. En las tiendas dicen que no la han visto, nos informó. Pero un dependiente ya ha avisado a la policía del cuadrante. Unos 5 minutos después, 2 policías llegaron en motocicleta. Verificaron el estado de Mateo con una amabilidad pasmosa y le dijeron: «Vamos a la estación, hay que poner la denuncia por la pérdida». El joven universitario se me acercó y me dijo: «Yo voy con ustedes a la estación. Puedo ayudarles a agilizar el trámite». Me quedé sin palabras. Un completo desconocido, dispuesto a hacer algo así por nosotros. Fuimos a la estación de policía a presentar la denuncia. Los agentes incluso nos ofrecieron un tinto mientras esperábamos. El joven universitario, que se llamaba David, se quedó a nuestro lado todo el tiempo, ayudando en todo lo que podía. Cuando terminamos el papeleo y nos disponíamos a salir, le di las gracias a David y le pregunté su nombre. «David, estudio en la Universidad Nacional», me dijo. Le agradecí repetidamente, e incluso intenté darle algo de dinero como compensación. David se rió y negó con la mano. «No, señor, ¿qué va? Es lo normal. Cuando alguien está en apuros, hay que ayudar. Así somos los colombianos». Sus palabras me dejaron mudo. ¿Qué habría pasado en Madrid? Probablemente, la mayoría de la gente habría pasado de largo, ignorando la situación. Jamás se habrían reunido 7 personas para ayudar. Y era impensable que alguien nos acompañara a la comisaría durante más de 1 hora y rechazara cualquier tipo de recompensa. De vuelta en el hotel, le conté a Javier lo sucedido. Su expresión era de pura incredulidad. Yo sentía lo mismo. Durante la cena, relaté el incidente a todos los estudiantes. Se quedaron asombrados. «La gente de Colombia es increíblemente amable y solidaria», dijo una estudiante. Todos asintieron. Esa noche, abrí mi portátil. Por pura curiosidad, busqué datos sobre la seguridad en Colombia. Las estadísticas mostraban que Colombia es uno de los países más seguros de la región para los turistas, con una tasa de criminalidad en descenso y una alta cobertura de cámaras de seguridad que facilitan una altísima tasa de resolución de delitos. En particular, un dato me llamó la atención: la probabilidad de recuperar un objeto perdido era muy alta. Me quedé mirando la pantalla, estupefacto. Los números no mienten. Colombia era, de verdad, un país seguro. Mi prejuicio estaba completamente equivocado. Llamé a Javier y le mostré las estadísticas. Él también se sorprendió. No tenía ni idea de que la situación fuera así, admitió.
Pensé que tenía que compartir esa información con los padres de familia. Llegó el tercer día. Por la mañana, visitamos un colegio público en Bogotá. El edificio era una construcción histórica de ladrillo rojo, pero por dentro estaba equipado con la última tecnología. El rector nos recibió en la entrada principal. Al entrar al colegio, nos encontramos con un amplio vestíbulo. Primero, visitamos un aula de último año. En la parte delantera de la clase había una enorme pantalla táctil y los estudiantes utilizaban tabletas para participar en una lección interactiva. El rector nos explicó que en Colombia se le da una gran importancia a la educación digital. Me sorprendió, incluso en nuestro prestigioso colegio privado de Madrid, pocos alcanzaban ese nivel de digitalización. En el salón de actos, organizamos un encuentro con 30 estudiantes colombianos. Decidimos conversar en español sobre nuestra vida cotidiana. Uno de nuestros estudiantes preguntó, ¿qué hacen después de clase? Una estudiante colombiana respondió, vamos a clases de refuerzo o actividades extracurriculares, y luego a lo mejor vamos a un centro comercial o a comer algo. La mayoría estamos fuera hasta las 8 o las 9 de la noche. Nuestros estudiantes se quedaron perplejos. ¿Hasta tan tarde en la calle?, preguntaron. La estudiante colombiana se rió. Claro, es lo normal. Hay tiendas de conveniencia por todas partes, todo está iluminado, no es nada peligroso. Volver a casa sola a las 9 de la noche en Transmilenio o en autobús no da miedo. No podía creer lo que oía. En Madrid, aunque los estudiantes también vuelven tarde a casa, siempre tienen que mantener un alto nivel de alerta. ¿De verdad?, pregunté. Los estudiantes colombianos asintieron. Nuestros padres nos llaman para saber dónde estamos, pero no sienten que estemos en peligro. La noche en Bogotá es muy animada, siempre hay gente por la calle. Durante el almuerzo, en la sala de profesores, charlamos con los docentes colombianos. Una profesora de unos 40 años nos explicó, a Bogotá la llaman la ciudad que no duerme, porque, gracias a su seguridad, la vida nocturna es muy rica y variada. Le pregunté si a los padres no les preocupaba la situación política. La profesora respondió, claro que estamos atentos, pero nuestra vida diaria es muy tranquila y estable. La resiliencia de la gente es muy fuerte. Esa noche, tuvimos una reunión de profesores. Javier propuso una idea, ¿qué tal si solo los profesores salimos a caminar por las calles de Bogotá esta noche? Sin estudiantes, solo nosotros. Acepté. Quería comprobar con mis propios ojos si Colombia era realmente tan segura. 2 profesores más se unieron a nosotros. Los 4 salimos del hotel a las 11 de la noche. Tomamos un taxi hacia el parque de la 93. Tardamos unos 15 minutos en llegar. Al bajar, nos encontramos con un parque hermoso y sereno, rodeado de restaurantes y bares. A pesar de ser más de las 11, la plaza estaba iluminada y llena de vida. Caminamos lentamente bajo los árboles. Lo que más nos sorprendió fue ver a tantas mujeres solas o en grupos, paseando, charlando, sin el más mínimo atisbo de miedo. Se movían con una naturalidad pasmosa. Una de ellas escuchaba música con auriculares mientras miraba el móvil. Aunque esto también podría ocurrir en Madrid, la relajación con la que se movían a esas horas me pareció casi surrealista. Nuestro colega, Carlos, susurró, parece increíblemente seguro. Asentí. Entramos en una tienda de conveniencia, un Oxxo. La densidad de este tipo de tiendas en Bogotá es altísima. Aunque era más de medianoche, la tienda estaba completamente iluminada y había varios clientes comprando algo para picar, recogiendo paquetes o pagando facturas. El empleado nos saludó con un alegre, buenas noches. Le preguntamos si no le daba miedo trabajar de noche. Respondió con una sonrisa, para nada. Hay cámaras por todas partes y la policía patrulla constantemente. Salimos de la tienda y seguimos caminando. Pasada la 1 de la madrugada, el número de peatones disminuyó un poco, pero las calles mantenían una sensación de tranquilidad. Se veían las luces de las estaciones de policía por todas partes. Hacia las 2 de la madrugada,
fuimos al Parque El Virrey, un lugar que Andrés nos había recomendado. Al llegar, me quedé sin aliento. A pesar de ser las 2 de la mañana, en el carril bici del parque todavía había gente. Corredores nocturnos, parejas paseando, jóvenes sentados en los bancos charlando. La iluminación era excelente, el río fluía en silencio y las luces de los puentes brillaban. Era una estampa de paz absoluta. Caminamos por el sendero. La brisa era fresca. Javier comentó, el Manzanares en Madrid también tiene vida por la noche, pero aquí hay una tranquilidad especial. Estaba de acuerdo. La gente disfrutaba de la noche de forma relajada. Nos sentamos en un banco a contemplar el río. A lo lejos se veían las luces de los rascacielos. La ciudad no dormía, pero no era ruidosa. Era ordenada y pacífica. Carlos dijo, finalmente lo entiendo. Ahora comprendo por qué los estudiantes colombianos dicen que la noche no les da miedo. Solo es posible porque es así de seguro. A las 3 de la madrugada, tomamos un Uber de vuelta al hotel. Habíamos caminado por la noche de Bogotá durante 4 horas y ni una sola vez nos habíamos sentido inseguros. Al contrario, mi mente se sentía en calma. En la habitación, tumbado en la cama, la experiencia de esa noche me abrumaba. Todos mis prejuicios se habían derrumbado por completo. Colombia era un país totalmente opuesto a lo que había imaginado. Más seguro que Madrid. No, en algunos aspectos, superaba a Madrid. Ahora estaba convencido, Colombia era uno de los lugares más seguros del mundo. Amaneció el cuarto día. Hoy tocaba visitar el santuario de Monserrate y el Museo del Oro. Subimos en el teleférico con los estudiantes. Al llegar a la cima, nos recibió una vista espectacular de la inmensa sabana de Bogotá. Después, en el museo, quedamos hipnotizados por los tesoros de las culturas prehispánicas. Los estudiantes contemplaban en silencio la balsa muisca y las intrincadas piezas de orfebrería. Por la tarde nos trasladamos a Usaquén. Su mercado de las pulgas, con sus calles empedradas y su ambiente bohemio, era un escenario de ensueño. Los estudiantes paseaban entre los puestos de artesanías, como si hubieran entrado en otro mundo. Almorzamos en Usaquén, probando empanadas y otras delicias locales. Desde una de las plazas, se podía disfrutar de una vista panorámica de los cerros orientales. Los estudiantes no paraban de hacer fotos. Me apoyé en una barandilla, contemplando la ciudad. 5 días antes, cuando llegué a este país, no tenía ninguna expectativa. Creía que no sabía nada de Colombia, pero ahora era completamente diferente. Sabía lo seguro que era este país. Recordaba la paz del parque a las 2 de la mañana, las mujeres que paseaban solas en bicicleta. Y, sobre todo, los rostros de aquellas 7 personas que ayudaron a Mateo, un estudiante que no estaba herido, solo había perdido la cartera. Un estudiante se me acercó. Era Marcos. Profe, me dijo, este viaje ha sido la experiencia más significativa de mi vida. Siento que Bogotá es mucho más segura que Madrid, y la gente es increíblemente amable. Otra estudiante, Lucía, añadió, no he sentido miedo ni una sola vez caminando sola. En Madrid siempre estoy alerta, pero aquí no es necesario. Mateo se acercó, su expresión era radiante. Nunca en mi vida olvidaré a los colombianos que me ayudaron cuando perdí la cartera, dijo con lágrimas en los ojos. Sentí un nudo en la garganta. En 35 años de enseñanza, con innumerables estudiantes, nunca había visto un cambio tan palpable. Solo 5 días, un tiempo tan corto, habían transformado a 120 estudiantes. Llegó la última mañana. Abrí la ventana y contemplé las calles de Bogotá. Sentí que los 5 días habían pasado demasiado rápido. Mientras hacía la maleta, repasé todos los momentos vividos. Por la mañana, tuvimos el último tiempo libre. Los estudiantes compraron café y artesanías como recuerdo en el centro de la ciudad. 1 hora después, subimos al autobús que nos llevaría al aeropuerto. Dentro del autobús reinaba el silencio. Los estudiantes miraban por la ventana, grabando en su memoria las últimas imágenes de Colombia. Vimos el Hotel Tequendama,
imponente bajo el sol. Una hora después llegamos al aeropuerto El Dorado. Hicimos el check-in y pasamos el control de seguridad. En la zona de tiendas libres de impuestos, los estudiantes hicieron sus últimas compras. Se acercaba la hora de embarcar. Nos dirigimos a la puerta de embarque. Las caras de los estudiantes se habían ensombrecido. Oía a alguien sorber por la nariz. Era Sofía. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Luego, como si fuera contagioso, otros estudiantes empezaron a llorar. Uno tras otro, las lágrimas caían. No solo las chicas, los chicos también luchaban por contener la emoción. Marco se cubrió la cara con las manos. Mateo lloraba abiertamente. Quiero volver, dijo. No quiero irme de Colombia. Los estudiantes a su lado asentían, llorando con él. Yo también lloré. Intenté contenerme, pero las lágrimas brotaron. En 35 años de viajes de estudios, nunca había llorado. Pero esta vez era diferente. Javier también lloraba. Carlos se secaba los ojos. Los 8 profesores estábamos llorando. El personal del aeropuerto nos miraba con sonrisas amables y comprensivas. No nos importaban las miradas ajenas. La megafonía anunció el embarque. Los estudiantes caminaron lentamente hacia la puerta, volviendo la cabeza para mirar por última vez. Colombia ya no era solo un punto en el mapa. Sentado en el avión, miré por la ventanilla. En la pista se veía ondear la bandera de Colombia. Recordé mi llegada 5 días antes, lleno de ansiedad e ignorancia. Estaba completamente equivocado. Colombia era uno de los países más seguros y amables del mundo. Me avergoncé de mis prejuicios. El avión despegó. Las lágrimas seguían cayendo. No podía detenerlas. Llegamos a Madrid por la tarde. Los padres esperaban. Los estudiantes abrazaron a sus familias, pero sus expresiones eran diferentes. La madre de Mateo se me acercó. Mi hijo no para de hablar de Colombia desde que ha llegado, me dijo. Le respondí, ha sido el viaje más significativo de mis 35 años de carrera. Al llegar a casa, le conté a mi esposa todo lo que habíamos vivido durante esos 5 días. Hablé durante más de 1 hora. Mi esposa estaba asombrada. Es la primera vez que te veo tan emocionado, dijo. Al día siguiente, en el colegio, el ambiente en la sala de profesores era diferente. Los docentes se arremolinaban, comentando el viaje. Javier me mostró su móvil. Los estudiantes habían inundado las redes sociales con fotos. La historia de la cartera de Mateo y nuestras caminatas nocturnas por Bogotá se habían hecho virales. Los comentarios se contaban por miles, y las publicaciones se habían compartido más de 50.000 veces. Los padres empezaron a llamar al colegio. Querían que sus otros hijos también fueran a Colombia. Los estudiantes de otros cursos mostraron un gran interés. En los pasillos, los chicos me paraban para pedirme que les contara más historias de Colombia. Una semana después, ocurrió algo aún más sorprendente. 400 padres presentaron una petición formal para que los viajes de estudios a Colombia se extendieran a otros cursos. El rector convocó una reunión de emergencia. La difusión en redes sociales continuaba. En los foros de educación de España, nuestra historia se convirtió en un tema candente. El debate sobre la seguridad en Colombia se avivó. La mayoría de la gente se mostraba asombrada por ese país de tráfico intenso pero ordenado, y de una calidez humana desbordante. Un mes después, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se puso en contacto conmigo. Me encargaron la redacción de un informe sobre la conciencia cívica y la seguridad en Colombia, y me ofrecieron un puesto como asesor. Redacté el informe, detallando el sistema de seguridad de Colombia, la cultura del Transmilenio, las estadísticas de criminalidad y la amabilidad de sus ciudadanos. Hice especial hincapié en la seguridad de las calles por la noche y en la ayuda mutua entre las personas. También incluí comparativas con Madrid. 3 meses después, otros colegios internacionales empezaron a actuar. Profesores de colegios vecinos vinieron a pedirme consejos sobre cómo organizar un viaje a Colombia.
Medio año después, 15 colegios de Madrid decidieron organizar un viaje de estudios conjunto a Colombia. En total, 850 estudiantes. Incluso se establecieron acuerdos con la Oficina de Turismo de Colombia. Los medios de comunicación colombianos también mostraron interés. Un periodista de un importante periódico de Bogotá me solicitó una entrevista. La hicimos online. El periodista me preguntó qué fue lo que más me impresionó de Colombia. La gente y la seguridad, respondí. ¿Colombia ha establecido un nuevo estándar de calidez humana y seguridad? No es solo un sistema, es una seguridad construida sobre la bondad de cada ciudadano. Un año después, la situación ha cambiado por completo. Las reservas de vuelos de Madrid a Bogotá han aumentado un 180% respecto al año anterior. Especialmente, los viajes de grupos de estudiantes se han disparado. Yo me he convertido en un visitante asiduo de Colombia, yendo 2 veces al año con nuevos estudiantes. Lo que más me satisface es ver el cambio en ellos. Los que han ido a Colombia empiezan a estudiar su cultura, a interesarse por su historia. Algunos incluso están considerando estudiar en universidades colombianas. El número de estudiantes que miran el mundo sin prejuicios ha aumentado. El mes pasado di una conferencia en un congreso de profesores. El tema era los prejuicios. Conté mi propia experiencia. Confesé que durante 35 años, mi conocimiento de Colombia se limitaba a estereotipos anticuados y que esa ignorancia fue demolida en solo 5 días. Hice hincapié en que Colombia era un país muy diferente a como lo imaginaba, uno de los más seguros del mundo. Conté la historia de las 7 personas que ayudaron a Mateo. Describí la paz del parque a las 2 de la mañana. Hablé de los estudiantes de secundaria colombianos que vuelven a casa solos a las 11 de la noche. Los asistentes escucharon en silencio. Al terminar, muchos profesores se me acercaron para decirme que sus colegios también querían promover los viajes a Colombia. En los 3 años que me quedan para jubilarme, quiero centrarme en transmitir este mensaje, la importancia de ver el mundo sin prejuicios. Para que la próxima generación pueda mirar el mundo con una mente más abierta que la nuestra. ¿Este es el trabajo que puedo hacer como educador? Esta es la lección más grande que Colombia me ha enseñado. En mis 35 años de carrera, he visitado innumerables ciudades. París, Londres, Roma, Berlín. Pero ninguna ha conmovido mi corazón como Bogotá. Bogotá no es simplemente una ciudad segura. Es un lugar donde la cultura de la ayuda mutua, la conciencia cívica de una sociedad abierta y un sistema de transporte eficiente coexisten en armonía. Todo ello se fusiona a la perfección. A menudo les digo a mis estudiantes, vean el mundo con sus propios ojos. Abandonen los prejuicios y experimenten con el corazón abierto. Ese es el verdadero aprendizaje. Colombia fue el país que me enseñó eso. Aunque fueron solo 5 días, fue la experiencia más valiosa de mi vida. Y estoy seguro de que para los 120 estudiantes también lo fue. Las lágrimas que derramamos juntos en el aeropuerto siguen vivas en mi memoria. No eran lágrimas de tristeza, sino de la emoción de descubrir un mundo nuevo, de la alegría de ver nuestros prejuicios hechos añicos. Ahora estoy convencido de que Colombia es un país al que el mundo debería prestar atención. Un país donde la seguridad, la amabilidad y la comodidad son parte de la vida cotidiana. Como alguien que lo ha vivido en carne propia, puedo afirmarlo con toda confianza. Quiero que las futuras generaciones de estudiantes vean Colombia, que experimenten un mundo más amplio y que adquieran una perspectiva sin prejuicios. Esa es la labor más significativa que puedo realizar en lo que me queda de carrera. La historia de un profesor de un colegio de élite cuyos prejuicios fueron derribados en 5 días en Bogotá, dejándolo profundamente conmovido.